Aquí estamos trayéndole en directo y en vivo a su RTV FM Internacional. Vea usted que hoy estamos desde la República de El Salvador. Patricio Pineda está ya llegando a los estudios. Nos acaban de informar. Eh, Solo nos decían acá que están ya haciendo las últimas conexiones y estará en vivo y en directo para todos ustedes con todas las preguntas y respuestas, todas las preguntas que usted tenga, todos los comentarios, aquí con Patricio Pineda. Para mí, bueno, vamos a ponerles, estamos dándole lectura acá a todas sus preguntas y comentarios que ya están llegando acá. Mire, el colectivo siempre está presente acá, todos. El colectivo de Italia, saludes por estos programas de educación que no los podemos encontrar en otro lugar, dice. Gracias RTV, dice Internacional, por todo lo que ustedes nos brindan, todas estas estos programas. Y ahora estamos esperando aquí porque hay mucho que hablar de las pensiones. Bueno, aquí tienen a Patricio que ya está a punto de enlazarse, dice, parece que fueron allá a la esquina a traer más saldo, porque dice que como que se le terminó el saldo. Bueno, eso del saldo es una cuestión bien interesante en El Salvador, que como tienen al pueblo de privatizado todo, todo, hoy hasta para hablar está privatizado, si no pone saldo no puede hablar, meta más dinero para que pueda hablar. Un servicio de Internet extremadamente pírrico, nos decían, un servicio de Internet que por cierto está bien caro, está más caro que inclusive en Estados Unidos por un servicio basura, dicen. Ya ven ustedes que Patricio Pineda no puede meterse porque andan buscando, andan, dice, comprando saldo. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a hablar con Patricio, que viene a explicarnos todo esto que se relaciona con el trabajador y las pensiones. Vea usted, ahorita estamos dándole lectura. ¿Qué más? Denos aquí un par de segundos. Vamos a sacar todos los saludos que ustedes
nos están contando que parece que tampoco había, mire qué interesante, interesantísimo, un país radicalmente, estructuralmente, extremadamente privatizado como lo es El Salvador. Nos dicen acá, íbamos a buscar el saldo a la tienda, pero nos dicen que la tienda tampoco tiene saldo. Interesante, mire qué interesante. Se está pagando bastante por un servicio bastante raquítico, como lo es, como lo son todos los servicios en un país que se llama El Salvador y que hoy está más privatizado que Chile cuando iniciara aquella reforma neoliberal. El general Augusto Pinochet. Mire qué interesante cómo se puede comparar, ¿no? ¿Cómo se puede comparar un país asesino y criminal que surgió después de haber acribillado a balazos a un presidente democráticamente electo, Salvador Allende, y luego llega el general a asesinar, a saquear el país y a meter el neoliberalismo? Pero ¿cómo está eso entonces? Que ahora con civiles El Salvador ha logrado lo que no logró con militares. Una privatización extremadamente radical, en donde nos decía hace un par de programas, nos decía un invitado especial, nos decía, es que solo falta que nos privaticen el aire. Y luego después él mismo respondía, no, es que nos han privatizado todo, ahora el aire que respiramos está más contaminado que la contaminación. Ese es El Salvador de hoy. Y mire que no tenemos dictadura militar que necesiten el fusil o las botas o los escuadrones de la muerte para andar asesinando a todos aquellos opositores. No, no hay necesidad de eso. Mire qué interesante. Y hoy lo han hecho increíblemente interesante. Dice, hoy lo han hecho sin necesidad de tener aquella dictadura militar fascistoide. Bueno, no se nos vayan ahorita porque aquí viene ya Patricio. Patricio Pineda ya se encuentra en los estudios. Patricio Pineda que está en la mesa de trabajo. Patricio, saludes, ¿cómo estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Ahí tenemos a Patricio Pineda, vamos a ver si nos escucha y si nos ve. Patricio, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Patricio, te estamos escuchando, te estamos viendo y antes ahí había una bromita que nos hacía la audiencia siempre, nos decía, es que Patricio ahorita anda buscando ahí en la tienda el saldo, porque se le terminó el saldo. Mira, Patricio, en referencia, Patricio, que somos el país más privatizado de América Latina, más golpeado por ese neoliberalismo salvaje y criminal que nos ha robado, nos dice acá un amigo que fue víctima de las pensiones, dice, nos han robado el dinero. Ese dinero quiero que su invitado especial hoy nos diga dónde está, quién lo tiene. No se pueden desaparecer 12,000 millones de dólares, 13,000 millones de dólares, no se puede, porque si a eso usted le añade los intereses, estamos hablando que quizás estos saqueadores criminales y asesinos se han llevado el equivalente a la deuda externa con el sacrificio, el sudor y la sangre de los trabajadores y las trabajadoras. Le pedimos a su invitado que por favor nos dé luz en esta oscuridad. Mira qué interesante. Patricio, le pasamos los micrófonos. Patricio, adelante para que te presentes. ¿Quién es Patricio? ¿Por qué está aquí? ¿Qué anda haciendo? ¿Y a quién le tiene miedo? Adelante. Bueno, saludos a todos y todas, especialmente a la audiencia que sintoniza este importante programa. Mi nombre es Patricio Pineda. Yo soy el fundador del movimiento social Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que nace en diciembre del 2019 precisamente a raíz de la crisis que el sistema de pensiones ha venido arrastrando de su privatización en el año 1996 y de abril del 98 para acá, con entrada de vigencia a las AFP, hemos visto que todas las medidas que se han tomado, todas las reformas que se han aplicado o que se han aprobado,
en nada han compensado lo que es la esperanza de vida del adulto mayor después de su etapa laboral. Entonces, para los que están dentro del mercado laboral, activamente cotizando. Ni hablar de un poco más de 3 millones de personas que están fuera de toda protección social, que en estos momentos pues no les pasa ni por cercanamente, ¿verdad? Que llegará en un momento en su edad adulta mayor en la cual no se sabrá de qué van a vivir. Entonces, hay una preocupación bien importante en ese sentido. Y para los que optan o logran, digamos, el beneficio de pensión por vejez, a estos incluso se les está criminalizando, se les está vapuleando con montos calculados de pensión que ni siquiera cubren el costo de la canasta básica de mercado. Entonces, en vista de todo digamos, esa horchata de problemas, por decirlo así, al buen salvadoreño, es que surge este movimiento con el objetivo de aglomerar las expresiones vivas de los trabajadores salvadoreños, tanto en el territorio nacional como fuera de las fronteras, para presentar ante la población propuestas de solución concreta que puedan permitir aspirar a mejoras más digno ya en edad adulta mayor. Personalmente he logrado tener 5 propuestas de reforma al sistema dentro de la Asamblea Legislativa, siendo la que presentamos a través de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna como considerada la mejor. Y no lo digo yo, sino que lo dicen incluso importantes intelectuales a nivel nacional con reconocimiento internacional, como el caso de Claudio de la Rosa, algunos ya lo de conocer, el doctor José Rodolfo Castillo, que es el mejor actuario en sistemas de pensión y seguridad social del país, y que nuestra propuesta fue copiada por algunos sectores importantes, como por ejemplo la Universidad Francisco Gaviria, que en 2020 presentó su propuesta basada en parámetros factoriales de la mesa, y por ahí anda un grupo de trabajadores que han tomado algunas ideas, para bien o para mal, ¿verdad? Lo importante es que hagamos presión y que podamos cambiar este sistema de pensiones. Bien, teniendo todo eso y respondiendo a la pregunta que quién le tememos, pues solo al que está ahí arriba. Yo soy creyente, ¿verdad? Y pongo a disposición de él, ¿verdad? Todos mis talentos, todas mis capacidades y todas mis habilidades. Fuera de ahí, el único temor quizás que podría haber es que cientos de miles y millones de salvadoreños, cuando ya lleguen a su edad adulta mayor, no tengan que comer. Básicamente eso. Y estamos pues abiertos a cualquier interrogante que la población pueda tener. Patricio Pineda, por supuesto, él está trabajando aquí en la mesa de trabajo por una pensión y le añaden ahí, por supuesto, digna. Una pensión debe de ser, por supuesto, digna y no indigna, como la que en estos momentos le dan a miles de salvadoreños y salvadoreñas que entregaron muchos más de la mitad de su vida para mantener a un país llamado El Salvador. Y hoy, con dolor, con asombro y hasta con lágrimas, salen de los supermercados porque no les alcanza lo que les dan ni para cumplir con la canasta básica. Y aquí están la serie de las preguntas que estamos abusando de nuestro invitado especial. Patricio, disculpas del caso, vamos a darte varias preguntas de un solo porque la audiencia se está presentando, es un tema demasiado importante, el de las pensiones, y ya nos decían, ¿por qué dejaron? Mira qué interesante. Siempre, Julita, saludos allá en Canadá, el colectivo de Canadá, saludos siempre aquí cumpliendo con nuestro deber. Ustedes, el colectivo, Patricio, este medio RTB FM Internacional es un medio soberano, libre e independiente. Mira qué bonito se oye, Patricio. Correcto. Qué bonito se oye. Aquí no vas a aquí no hay anuncios. Patricio, aquí no nos vamos a anunciar de que tome Coca-Cola porque le va a ayudar a hacerse más alto, más bonito, ojos azules. O a desarrollarlo la diabetes.
Exacto, váyase a los restaurantes ahí, esos de comida basura rápida, a comer. No, 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 aquí es la pura verdad y por eso traemos a los y las protagonistas. Te preguntan aquí, Patricio, que por qué dejaron ir, dice, al saqueador más grande de toda la historia del Salvador, al capo de América Latina, al referente de la embajada gringa. ¿Por qué lo dejaron ir? Y hoy se encuentra en Italia, bien tranquilo, gozando de los más de 15,000 millones de dólares que nos robó, porque yo también estuve pensionada, dice nuestra invitada, y dice también que las AFP tienen nombres y apellidos y este señor que está en Italia hoy se ha robado el dinero. Hay que hacer algo. ¿Por qué lo dejaron ir? Mira qué interesante, Patricio. Pregúntele si no sabe a quién nos referimos. Le vamos a dar el nombre y apellido. Interesante. Patricio, adelante. No sé si se refieren al señor de Flisepo y Sapo. A él se refiere. Están hablando de el capo de América Latina, expresidente de la República del Salvador, que tuvo que ver con aquel asesinato de los jesuitas en donde le sacaron el cerebro a los jesuitas. No sé si sabes de quién están hablando. Cristiano. Ah, Alfredo Félix perfecto. Cristiano. A explicar, Bueno, Patricio. miren, en términos concretos, de hecho, Cristiani es uno de los 48 miembros accionistas del duopolio de las AFP. Esto de acuerdo al registro que se maneja en el CNR. Hay un gran problema histórico, yo siempre lo he dicho cuando hemos analizado este tema, y es que lamentablemente en nuestro país la protección y la seguridad social no van de la mano junto con los sistemas de administración de estos beneficios o de estos derechos. Para el caso puntual, los sistemas de pensiones. Veámoslo desde esta perspectiva. En primer lugar, empezamos 100 años tarde a proteger a los trabajadores y empezamos a protegerlos mal. ¿Por qué? En 1930 comienzan a surgir las primeras pensiones no contributivas, ojo con esto, no contributivas, otorgadas por el Ministerio de Hacienda. Luego, prácticamente 20, 29 años más tarde, surge el programa de riesgos profesionales y de enfermedades del Seguro Social. Y unos añitos después se agrega un programa especial administrativo de riesgos de vejez, muerte, sobrevivencia, que es la unidad de pensiones del Seguro Social para trabajadores de la empresa privada en ese contexto. Y 20 años después es que surge el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos para proteger, como el mismo nombre lo dice, los empleados públicos. Bien, hasta ahí puede ser que las cosas estén bien, ¿no? Pero realmente no estaban bien. Y lo digo con todo argumento. En El Salvador tenemos un mercado laboral excluyente, ¿verdad? Pobre, que no responde a las demandas del habitante promedio en cuanto a oportunidades de desempeño laboral se necesita para salir adelante. Ejemplo de lo que digo, ahí están los datos. Bueno, hoy con la disolución de la DIGESTI no sabemos a qué datos nos vamos a enfrentar a partir del año 2024, pero al menos hasta el año 2020, más o menos, existía, para poner solo un ejemplo, un promedio de 32,000 a 40,000 profesionales graduados de las distintas universidades de este país. De esa cantidad de profesionales graduados, ni el 1% a esa fecha estaba trabajando. Ni el 1%. Segundo argumento. Al momento de la privatización del sistema de pensiones, ¿de cuánto era la cobertura previsional? Era del 24%. Exactamente el mismo porcentaje que vive al día de hoy. Es más, la población económicamente activa a abril del 98 estaba por lo mismo. Entonces, esos esquemas separados,
empleados privados por aquí, empleados públicos por allá, fueron el caldo de cultivo, y explico esto para que se entienda lo que voy a responder respecto al señor Cristiano. Fueron el caldo de cultivo que alimentó, ¿verdad?, las esperanzas o la política de implementación de los ajustes estructurales a raíz del consenso de Washington de 1989. Curiosamente, el año en que por primera vez llega un civil, ¿verdad?, al poder en El Salvador. Y estoy hablando de Alfredo Félix Cristo. Si ustedes se recuerdan, justamente su plan de gobierno hablaba de ajustes estructurales. Ya se venía el proceso de negociación de los acuerdos de Chapultepec en 1992, y por ende había que hacer un reajuste. Ahí dice literalmente en la primera página, recuerdo cuando leí ese plan de gobierno, era necesario la reactivación económica y la sustitución de los procesos de producción de aquel entonces que estaban basados en la economía primaria, que eso es vital y sigue siendo y seguirá siendo para todo país del mundo, la producción interna de alimentos, ¿verdad?, más hoy en este país, por un proceso de reestructuración basado en el ajuste implementado por los organismos financieros internacionales. Obviamente, de ese momento estábamos hablando ya de una serie de privatizaciones que ya todo el mundo sabe cuáles son. Entre esos está la. El problema es el siguiente. Ni el país estaba preparado, ni el ciudadano o ciudadana promedio salvadoreño estaban preparados para recibir ese impacto por diversas razones. Número uno, ya lo dije, un mercado laboral débil, excluyente, pobre, esquemas separados en materia de seguridad social, un comportamiento demográfico completamente distinto al nuestro. De hecho, la esperanza de vida en aquellos años era inferior a los 65 años cuando se privatiza el sistema. Hoy supera los 70. En cuarto lugar, teníamos una población que hasta el día de hoy, de cada 100 salvadoreños, cuando usted les hace la siguiente pregunta, ¿de qué va a vivir en su vejez?, no le saben responder. 99 de ellos no le responden. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si no sabemos, no estamos empoderados de cuáles son los derechos que nosotros debemos de exigir para construir durante nuestra vida laboral lo que queremos tener, o lo que aspiramos tener, o lo que es posible tener cuando ya no podamos trabajar. Entonces no nos queda de otra más que esperanzarnos a nuestros hijos y a nuestras hijas a que nos mantengan. Y por esa razón es que tenemos sociedades o países que son dependientes y atrasados. ¿Ya? En ese. Entonces, la implementación de la privatización, aprovechada por ese caldo de cultivo que tenía en la base del sistema, justifica una implementación inicial que se conoce, de acuerdo a los postulados de Carlos Marx y del Capital y de otros grandes pensadores de la izquierda a nivel mundial, como el famoso principio de acumulación capitalista. Entonces, las AFP, de hecho, si ustedes se recuerdan, nacen bajo dos peculiares características. La primera de ellas, una campaña espantosa, así de manipulación, pero una cosa horrorosa, en donde incluso le decían a la gente, mire, saque su dinero del INPE porque si no, por ese dinero lo van a llegar a violar en su casa, lo van a descuartizar, ¿verdad? O sea, estupideces impensables, pero sí fue, ¿ya? Es más, hay spots ahí, están en la nube, ustedes los pueden ver, donde parecía afíliate a AFP, crecer y vejez de estas y estas características con el ahorro suficiente que tendrá. Y aparecían dos adultos mayores en un crucero gozando de su supuesta pensión. Entonces, cosas como esa, o mentiras, por ejemplo, en la que decían de que el INPED había sido completamente descapitalizado, cuando todo el mundo sabe que la última reserva técnica para pagar pensiones en el INPED, en el Seguro Social, se acabaron hasta el año 2001, o sea, 3 años después de que se privatizaron las pensiones, nos está diciendo que era mentira ese argumento.
Y lamentablemente aquí viene la parte del desconocimiento de los derechos de la gente. Más de 160,000 personas cayeron en la trampa, que son los famosos optados. De eso más adelante lo vamos a hablar. Los famosos optados, y hoy que se están pensionando, las están viendo venir, como decimos al buen salvadoreño, y son los famosos ayes y lamentaciones. Todo porque no pudimos estar informados o preparados en ese sentido como sociedad. Entonces el proceso de acumulación inicial ha sido de tal magnitud, porque yo quiero recordarle a todos los que están viendo o escuchando, qué sé yo, que las AFP nacen el 14 de abril del año 15 de abril del año 1998. De hecho, todavía está viva ahí una portada del diario de hoy de aquel entonces. Hoy arrancan las AFP, dice el titular. Y empiezan a pagar pensiones, ojo con esto, hasta el año 2001. O sea, pasaron 3 años. Y en esos 3 años, ¿qué pasaron haciendo? Proceso de acumulación originaria capitalista. A este día, esos 3 años, le implicaron una recuperación de casi 20 veces el dinero inyectado para iniciar operaciones. Estamos hablando un poco más de unos 1.600, 2.000 y fracción millones de dólares. Así de sencillo. Eso se ha recuperado hasta 20 veces. A cambio de una deuda previsional que tenemos que pagarla todos y todas. Ahí están en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda o en los informes previsionales de la Superintendencia del Sistema Financiero. No son datos míos, son datos del actual gobierno. Una deuda previsional de 28,000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos que pagar. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy bonito, es un negocio. Y bueno, pues con esto remato para decirlo todo. La calificadora Fitch Enrich, que todo el mundo sabe que es una empresa calificadora de riesgo, que es famosa por calcularle los riesgos de la operatividad bursátil a Wall Street. O sea, no estamos hablando de dos pelones ignorantes, sino que de gente que sabe qué es lo que está haciendo, o por qué lo dice. Dice su informe del año 2021 que las AFP, 2 AFP en El Salvador, tienen una rentabilidad de negocio del 69%. Cuando ni todo el sistema financiero que implica la banca pública, la banca privada, las cajas de crédito, las cajas de ahorro de crédito, algunas asociaciones cooperativistas, etcétera, todos esos juntos no llegan ni siquiera al 49%, y hoy peor con la crisis financiera internacional. ¿Por qué lo dejaron ir? Bueno, lo dejaron ir el sistema que ha solapado este tipo de explotación y de robo legal que se ha venido dando desde el año. Y los políticos de Cuba, ¿verdad? Incluyendo los actuales políticos. Porque si hubiese una voluntad para cambiar el sistema, ahí está la propuesta de la mesa. Ya voy a darle expediente en donde está. Y que dicho sea de paso, fue con iniciativa de ley del diputado en aquel entonces, aún vivo, en aquel entonces porque falleció, Juan José Martel, aliado de este gobierno. Ahí están los números. Está la solución inmediata. ¿Por qué no la prueban? Es porque ha existido ese compadrazgo, como se dice al buen salvadoreño. La culpa no es del indio, sino de aquel que lo hace su compadre. Entonces, ha venido un proceso de solapamiento de la clase política en tomar y aprobar decisiones completamente irresponsables. Entonces, esa gente es la que ha dejado ir a este personaje. Triste escuchar a Patricio, dice aquí Germán, que siempre está pendiente allá en Canadá. Saludes, Germán, al colectivo. Aquí tenemos a Patricio Pineda, nuestro invitado especial, que me dicen aquí que ya lo conocen por aquellos lados, están dándole seguimiento a todo el trabajo. Le dan gracias a Patricio por estar tratando de ayudar en esta causa en donde hay víctimas graves y le piden
A Patricio, mira qué interesante, te pregunta acá siempre Salvador. Salvador está por aquí siempre dice de saludos desde Oklahoma. Aquí habemos una comunidad de salvadoreños, no tan grande que la de Los Ángeles, dice, pero sí, es buena comunidad y los estamos viendo. RTVFM Internacional, gracias a su invitado. Pregúntemele, por favor, pero primero hay que agradecerle. Bueno, ya le dijimos, Patricio, que parte de su tiempo pues está bien ocupado, pero aquí está con todos ustedes. Te preguntan desde Oklahoma, Patricio, ¿cuánto de dinero se han robado las AFP? ¿Quiénes son las AFP? ¿Colombianos? ¿Hondureños? ¿La oligarquía salvadoreña? ¿Una mezcla? Si puede poner nombres y apellidos. Y también te preguntan el estado actual de las pensiones partiendo de la promesa del gobierno actual. Patricio, disculpas ahí que te pusimos todas esas preguntas de un solo, pero es que es el tiempo. Y aquí la gente sí que está pendiente porque quieren saber de un tema que mira qué interesante. Saludos desde Valparaíso, en el sur de América Latina. Aquí estamos los chilenos saludándolos a todos ustedes que tenemos muchas cosas en común. Recuérdense ustedes que el problema que tienen ustedes, ya nosotros fuimos los iniciadores con nada más ni nada menos que el general Pinochet en una dictadura militar que nos metieron las AFPs, que por cierto vinieron algunos de su país en los 90s a que los prepararan. El saqueo del siglo. Mira qué interesante. Patricio, los micrófonos. Saludos a la gente desde Oklahoma, que dan los saludos de Canadá también. Y puntualmente la persona que pregunta cuánto han ganado las AFP desde el 98 hacia acá, solo en utilidades anda por los 2.000 millones, más o menos. Utilidades es lo que me sobra, lo que costos fijos, costos variables, algunas partidas, pago de pensiones, etc. Entonces, ya son con millones más o menos. ¿Dónde sale eso? Bueno, ha salido históricamente de la comisión fija que ellos han tenido por administrar nuestro dinero. Pero a esto hay que sumar que debido al proceso de inversión que han tenido los fondos desde su creación hacia acá, hay un lapso de tiempo entre el 2006 y el 2017 donde se hizo una mala. El robo que se ha tenido en las AFP es un robo porque está en la ley. Y es que lo que se han hecho al pie de la letra de manera perfecta ellos, como empresas privadas, es cumplir la ley del sistema de ahorro. Entonces, en los artículos 100 en adelante, ahí hay todo un esquema diseñado financieramente para la inversión de los fondos. Entonces, con la reforma del 2017 cambió un poco, pero más o menos de la siguiente manera. Del 2006 al 2017 se estableció una ley que se llamaba Fideicomiso de las Obligaciones Previsionales. Esta ley lo que hacía era de que anualmente el sistema o los cotizantes de las AFP entregaban una cantidad de dinero a los fideicomisantes, en este caso eran las instituciones previsionales del antiguo sistema, llámese UPIS, llámese INPEP, para el pago de pensiones vigentes en el año que correspondía. Trimestralmente, decía la ley allí, tenían que acercarse a los presidentes de estas instituciones para firmar los certificados de inversión previsional, porque ese era el mecanismo, o es incluso hasta hoy, el mecanismo de respaldo en caso de una megacrisis económica. O sea, ni siquiera es el activo fijo, siquiera, ¿verdad? Que al final
puede ser muy mínimo en comparación a lo que nos deben. Ya voy a dar la cifra de lo que nos deben a los trabajadores solo por implementar ese FOP. O las reservas de oro que tiene todavía ahí el Banco Central. No es nada de eso. Son letras de cambio firmadas por papá Estado que no sabemos si esas tendrán un valor, ¿verdad? Técnicamente, en cuanto a las normas de inversión financiera, no tienen absolutamente nada. Es como que el amigo de Oklahoma venga y me preste a mí $5,000. Yo le firmo una letra de cambio, en donde le digo que yo le voy a pagar. Pero ¿qué tal si yo me muero? ¿Qué tal si no quiero pagar? Etcétera. ¿Cuál es el respaldo que tiene eso? Eso son cifras. Entonces, del 2006 al 2017, la cifra acumulada que nos deben en concepto de intereses dejados de percibir son prácticamente 4,000 millones de dólares, sumados a los 2,000 millones que ellos han tenido en concepto de utilidades, ¿verdad? Utilidades. Aquí no estoy tomando en cuenta las sobreutilidades. ¿Y por qué? Porque aquí respondo la otra pregunta. ¿Quiénes son? Si tienen cara, tienen pie, sí tienen. Lo que pasa es que los accionistas o dueños de las AFP son personas jurídicas, ¿ya? En el consorcio bancario y financiero al cual pertenece AFP Confía, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, Cristiani, pero el accionista mayoritario es el grupo Halcón de Honduras, ¿verdad? Que actualmente creo que son los dueños del Banco Atlántida, Banco Cucatlán, Banco Atlántida, por eso. Entonces, ellos tienen el mayor paquete accionarial de las AFP del lado de Confía. Estos mismos son los dueños de la aseguradora, ¿verdad? De las pólizas de seguro para los riesgos de invalidez y muerte, ¿verdad? Cubrir esos riesgos. Y del lado de la AFP Crecer está el grupo Bancolombia, ¿verdad? Y hay otras personas que están como accionistas ahí, como por ejemplo el caso de la familia Imperial. Entonces, tienen ganancias. El listado actualizado de los nombres y apellidos de los dueños no aparece, ¿verdad? No aparece. En lo que nosotros tenemos es del año 2015. Eso es lo más reciente. Y ahí cuando usted va al registro, se ve que no hay mayor movimiento, pero eso no puede ser posible. Y digo esto porque entre los reglamentos aparece que debe de estarse actualizando. O sea, se tiene que haber un proceso de compra-venta de acciones en esas instituciones. Ahí está. Bueno, el punto es que son 48 personas las que tienen los títulos de propiedad de las AFP, ¿verdad? Yo les invito a que vayan al portal de transparencia y pongan año 2015 accionistas de las AFP y empiecen a contar uno por uno. Ahí se van a dar cuenta que son 48 personas. Bien, entonces, todos estos datos, ¿verdad?, reflejan que la millonada pues, ha sido bastante galana. Es más, cuando yo tuve el privilegio y el placer de trabajar este tema junto con el doctor Salvador Arias, que me imagino que para muchos fue conocido, nos dimos incluso la tarea de publicar un libro muy bonito que se llama Pensión para Todos en el año 2015. Y ahí surgió una frase muy bonita que se llama: las AFP han sido capaces o geniales, en ese sentido, de privatizar las ganancias y socializarlas. Eso sí han sido la ley, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos en ese año fue pues una propuesta que salvase un poco la situación. Es más, en ese trabajo que hicimos en ese entonces, trabajamos con el doctor Raúl Hinojosa, que está ahí en el UCLA, Los Ángeles, California, para la incorporación de la diáspora en el sistema de pensiones. Tiene un potencial, pero envidiable para todo el país. Básicamente esas son las respuestas a las preguntas que me han hecho. Bueno, falta una, perdón. Dice el estado actual de las pensiones partiendo de la promesa del actual gobierno. Mire,
para responder rápidamente esta última pregunta, la voy a dividir en tres partes. La primera de ellas es en la campaña electoral. Ustedes se recuerdan, él dijo que el sistema que iba a diseñar iba a poner en primer lugar a los cotizantes, en segundo lugar al Estado y abajo a esto. Bueno, su servidor tuvo la oportunidad de llevar lineamientos al señor Miguel Ángel Catán, cuando fueron recibidos, y mi sorpresa es que aparecen en el plan que está plan. Ahí ustedes van a ver el tema de adquisiciones y en el equipo migración y trabajo, subacápite economía, páginas 7, 23, 24 y 27, ahí está lo que logramos aportar. Ahora bien, una cosa es el discurso, ¿verdad? Eso es una cosa. Otra cosa importante y que es muy distinta son las acciones concretas. Es bonito, ¿verdad? Venir y decir que vamos a hacer esto, que vamos a desaparecer las AFP y todo. Pero hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa promesa, que incluso unos años después, exactamente el 15 de septiembre, ya casi un año, del año 2021, se dijo que en un mes se iba a solucionar esto. Yo le quiero decir a la población que de los políticos usted puede esperar cualquier cosa, sea esta buena, sea esta mala, sea esta espantosa, sea esta horrorosa, sea esta satánica, sea esta celestial, cualquier, y peor de los políticos. Y si un político viene y le dice a usted, en un mes, presenta una propuesta que va a resolver el tema de pensiones, le está mintiendo. Ya le dije por qué el problema del actual sistema de pensiones viene del año 1930, es decir, desde hace casi 100 años. Y científicamente, un sistema de pensiones no se reforma de un plumazo. No, estamos equivocados. A la base de una reforma del sistema de pensiones debe de haber un estudio técnico actuarial. Y de eso no nos habló, ni en campaña, ni en plan, pese a que se le diera un link para eso, ni el año pasado, que dijo que no es México. Por otro lado, no existe, ojo también con esto, científicamente comprobado, no existe sistema de pensiones perfecto en el mundo. En este mundo no. Lo que sí existe es un sistema perfectible en el tiempo para darle sostenibilidad y bienestar. Entonces eso incluye una serie de medidas importantes. Y la primera de ellas, que es la que hasta este día no se ha hecho, desde que surgió hace 100 años el sistema, es el diálogo inclusivo, social, universal. Y como decimos que vivimos en un país democrático, en un debate que respete los principios democráticos. Hasta este día no ha sido así. Ese es el estado actual del sistema. Y esas son las cosas que se deben de hacer para cambiar. Una de esas cosas que no se hagan, lo que acabo de mencionar, es un fracaso. ¿Ya? Por lo tanto, si un político viene y te dice esto y lo otro, te está mintiendo. Un problema de años, un problema de décadas, te dice, te saluda aquí Tomás, siempre, Tomás, saludos, está siempre pendiente allá en la Gran Virginia, el sureste de la Unión Americana, en donde hay una buena colonia, dice Tomasito, que siempre está acá pendiente. Pregúntemele a Patricio que ¿qué se logró en toda esa década que tuvimos un gobierno revolucionario?
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Allí se hubiera resuelto el problema de las pensiones. Si nos puede decir qué pasó, porque esa era nuestra gran esperanza. Saludos desde Virginia para Patricio, dice. Y también nos vamos acá, William, está siempre pendiente allá. Saludos, William, al colectivo allá. Nos dice, estoy aquí desde el colectivo de Milán. Milán estuvimos hace un par de meses porque ya se dio una presentación. Felicidades a todos ustedes ahí en Milán por mantener la RTVFM Internacional. Aquí tenemos a Patricio, obviamente un invitado especial que ya ven ustedes, este programa está quedando para los archivos de la historia. Decirles a ustedes que aquí, esta es una escuela también. Lo que Patricio ha dicho, toda la información que nos ha dado, no la va a encontrar en cualquier parte y ya queda en el archivo histórico de su medio, RTVFM Internacional, porque después se dice, pero es que no había información, pero es que nadie nos dijo, pero es que no sabíamos que los colombianos, los hondureños, los oligarcas son los dueños de nuestras pensiones. Bueno, aquí Patricio ya lo dijo, que están los interianos, están los regalados, bueno, él no ha dicho, pero ahí están los Hill, están también los Wright, están también los Sersky envueltos en este gran robo y saqueo. Ya es tiempo, dicen desde Italia, de que le pongamos ahí, pongamos las caras para que el pueblo conozca. Porque, le digo, no han pasado un mes, ni 100 días, ni un año. Ya van 3 años. Y este gobierno llegó porque dijo que iba a resolver lo que los mismos de siempre hacían: robar, saquear y no cumplir. ¿Qué pasó, Patricio? Ya el otro año es un año electoral, ya el otro año ya no pasa nada. En la asamblea ya no pasa nada, porque ya todo el mundo anda vendiéndose. Y te preguntan también, Patricio, ¿y a quién le van a dar el voto los pensionados el 2024? ¿Con quién van a estar? ¿Y el partido político que ustedes van a apoyar, cuál es? Porque lo que ha sido es que les han mentido. Mira qué interesante. Bueno, disculpas, Patricio, porque vámonos ya de último aquí con William, que está también acá en. Mira, qué interesante que nos dice aquí lo estamos viendo, dice. Aquí estamos viendo el grupito, aquí estamos. Gracias, Patricio, por esa información que nos ha dado. Luego nos vamos aquí a Canadá. Rapidito, Canadá, Lupita, Guadalupe, que está pendiente siempre. Saludos, dice que conoce a varios pensionados en El Salvador y dice, pero si es que con eso que les están dando, yo no puedo mantenerme ni siquiera una semana y yo no exijo mucho. Mira qué interesante, Patricio. Y te pregunta aquí, y entonces, Patricio, vamos a esperar otros 100 años. Ya para los 100 años ya se han muerto todos y ellos siguen ganando. Hay que recuperar ese dinero. Mira qué interesante. Disculpas del caso a nuestro invitado especial acá, porque mira cómo te han atacado de preguntas, pero Patricio, este programa es de la audiencia. Patricio, tenemos que atenderlos, tenemos que escucharlos. La audiencia mantiene RTVFM Internacional y yo trato de estar aquí como de puente, porque el día de mañana también me dicen, Patricio, mira, me pueden decir, bueno, mire, Pablo, hasta hoy queremos sus servicios porque usted se ve que no la da. Bueno, por eso, mira, por eso es que estamos tratando de irnos a las 4 plataformas y sacar ahí lo que podamos. Ya cerremos con esto, Patricio. Te preguntan que si en la Asamblea Legislativa hay algo concreto. Si en la Asamblea Legislativa hay algo por y para los trabajadores o solo es otro teatro. Patricio, adelante. Bueno, son varias preguntas. Quiero empezar con una que me parece bastante interesante. Y es que se logró en toda una década de gobierno de Pacheco. Quizás aquí quiero advertir alguna cosa importante y que no quiero herir susceptibilidades, pero voy a narrar lo que sucedió a mí en cuanto a propuesta de reforma que vimos
con el gobierno del FMLN. Ya se van a enterar por qué. Pero también voy a decir algunas de las cosas positivas que se hizo. Empecemos por lo positivo. Una de las cosas positivas que se hizo en ese lapso fue el aumento de la pensión mínima el 1 de enero del año 2011, que pasó de 148 a 200. Eso es una de las cosas positivas, creo yo. Otra de las cosas positivas, quizás relacionada a la seguridad social, a la pensión, fue la aprobación de dos leyes importantes. La primera, la ley del adulto mayor. Otra cosa es que se aplique y se cumple. Y la otra es la ley de protección social. Y por ahí también una que otra inversión en gasto social básico, por ejemplo, el tema de los útiles, los zapatos, todo para la gente que no tiene oportunidad de accesar a ellos. Son cosas importantes que abonan, ¿verdad?, a un sistema de seguridad social sólido y fuerte. Ese es por el lado positivo. Ahora, puntualmente en el tema de pensiones, ¿qué pasó? ¿Qué más se hizo? Yo estaba en el año 2017 trabajando en esta reforma con César Villalona y una serie de líderes sindicales que nos unimos en la famosa alianza sindical de ese año. Ahí estaba la CNTS, la CSPS, la PACIES, estaba la UNTS, estaba un vigente entonces, y otros movimientos en el 21. Fuimos en mayo del 2017 a presentar una propuesta de sistema mixto complementario. Ahí surge por primera vez un instituto autónomo conocido como Instituto Nacional Autónomo de Prevención Social, INAP, que lo andan publicitando otros movimientos actuales, ¿verdad?, que son un poco, no sé, yo creo que le aplauden mucho la actividad. Pero bueno, ahí anda. Bien o mal, pero ahí anda. El detalle es este. Su servidor expuso esa propuesta. Y adivinen quiénes están enfrente, escuchándome, así como ustedes. Estaban los 31 diputados de la fracción legislativa del FMLN de ese año. Y estaba toda la cúpula del partido FMLN. Solo los únicos 3 que no estaban ese día ahí era Sánchez Serén, Ricardo Ortiz y Pedro Cáceres. Ahí estaban todos, absolutamente todos, incluyendo al señor Medardo. Bueno, hice la explicación, una cuestión técnica, ¿verdad? Con lenguaje asequible, político y todo, o sea, se imaginarán. Pasé quizás unos 35, 40 minutos detallándola bien, el tipo de inversiones, cómo se iba a mejorar la cotización, cómo se iban a mejorar las pensiones, cómo se iba a distribuir, bueno, etc. Cuando ya vino la ronda de preguntas, hubieron 2 intervenciones que son las que voy a destacar. Hubieron más, pero quiero destacar 2 intervenciones porque son las que me dan el argumento a mí para que usted entienda lo que voy a decir. No es agradable lo que voy a decir, pero lo hago en son de que estoy comprometido con la verdad. No estoy comprometido con ningún partido, nada, fíjese eso. Estoy comprometido con la verdad y a favor de los intereses políticos. La primera pregunta que se me hizo fue del señor Medardo González, secretario en ese entonces de la FMLN. Me dijo: Patricio, tu propuesta, ¿en qué converge o en qué diverge con la del gobierno? Acuérdense que ya Carlos Cáceres había hablado también de un sistema mixto, solo que muy distinto al que nosotros como trabajadores pusimos. Y se vino la campaña aquella del robo del siglo y que no sé qué y no sé cuánto. Y en cambio, a diferencia nuestra, la AFP no nos atacó. ¿Y saben por qué no nos atacó? Por 2 razones. Primero, porque sabían de que teníamos capacidad técnica. Y segundo, porque su servidor estuvo en Fusares entre el 2015 y 2016 en la discusión
de la famosa propuesta de la iniciativa ciudadana por las pensiones, si ustedes se recuerdan. Y yo hice una serie de lineamientos que tenían que respetarse para poder amparar una reforma que realmente respondiera a los intereses. ¿Sí? Entonces conozco perfectamente la base del decreto 787 y por esa razón es que lejos de atacarnos, incluso la UCA dijo en ese entonces que la propuesta nuestra, no la del gobierno, la de los trabajadores, eran buenas noticias para la. Entonces vine yo y empecé a argumentarle al señor Leonardo González 14 puntos fundamentales por las cuales nuestra propuesta no divergía ni convergía con el gobierno, sino que sencillamente era la mejor. La reacción de él fue la siguiente, y dijo, bueno, veo que los trabajadores hoy sí con capacidad para poder divertir que nos tengan. Esa fue su reacción. Pero bueno, no sabemos si está en nuestra línea o no de pensamiento. Eso fue lo que él dijo. Y la segunda, que fue la más triste, fue la intervención de la entonces jefa de fracción del FLN, la señora Morona Guevara. Y me dijo, Patricio, me dijo así, quiero lamentar decirte que nosotros no vamos a apoyar la propuesta de ustedes, los trabajadores. ¿Sabes por qué? Porque ustedes están pidiendo un aumento de pensión mínima equivalente al aumento del salario mínimo. Acuérdense que en el año 2016 el Consejo Superior del Salario Mínimo aumentó el salario mínimo a $300, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos los primeros en decir que la pensión mínima debería ser de $300. No fue este gobierno, fuimos los trabajadores. Entonces, y no la vamos a apoyar, dijo, porque ¿sabes cuánto implicó el aumento de la pensión mínima aprobado por Funes, dijo, por Mauricio, en 2011? 2.600 millones de dólares. Y le dije, sí, pero eso es a 50 años. Ese es el cálculo que se ha hecho. La nuestra propuesta de elevarla a $300 es para 100 años el cálculo, que puede andar entre 6.000, perdón, entre 3.000 y 4.600 millones, el costo. ¿Verdad? Sí, pero esa es mucha plata, que no sé qué. Yo sentía que me estaba diciendo que quizás de su bolsillo ella iba a poner. Pero note usted, ¿verdad? La voluntad y la disposición de la clase política en ese momento. Ese día, yo declaré muerto a ese partido, porque a los trabajadores no se les hace eso. Si no querían apoyar, sencillamente se hubiesen quedado callados y no hacer esa burrada, ¿verdad? Entonces, lamento decir estas cosas, pero fue lo que sucedió. Si ustedes no me creen en mí, ¿verdad? Pueden preguntarle a líderes sindicales como Roger Gutiérrez, ¿verdad? Y están que así, Israel Montano, que está en el 22 de junio, entre otros. Eso fue lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, usted ya tiene una respuesta clara de que por qué no se avanzó en los 10 años de gobierno en cosas más sustanciales dentro del sistema de pensiones. Sí hubieron cosas positivas, ya lo mencioné, pero lo más esencial, era la demanda más colectiva, esa no tuvo punto. Al contrario, todo el mundo aquí sabe que se aprobó el decreto 787, que lejos de venir a mejorar las condiciones, los mismos diputados salientes dijeron de su boca que esa propuesta o esa reforma no era para nada previsional, sino que financiera. Otra pregunta, me dicen, ¿cómo hacer para recuperar ese dinero? ¿Debemos esperar 100 años más? No, no. Yo les invito a que busquen mis redes sociales y van a ver todas las entrevistas y he dado una serie de alternativas, incluso para la baja de rentabilidad que estamos sufriendo este año, que está bajo de cero. Pueden haber hasta 5 alternativas para mejorar eso. Una de ellas, ya lo expliqué, es que nosotros nos deben casi 4.000 millones de dólares con concepto de intereses dejados de percibir. Ese dinero lo tenemos que recuperar, nos lo tenemos que pagar sí o sí.
porque es Cristo sagrado. ¿Sí? Esa es una medida, puede ser una medida. Dos, las AFP, como ustedes ya se los informé, tienen una recuperación de su inversión de hasta 20 veces. Estamos hablando de unos, pongámosle unos 3.000. ¿Sí? Perfectamente puede emitirse un decreto transitorio si no quieren, ¿verdad?, hacer otra cosa, donde se les diga a las AFP que para paliar esta crisis, un 15%, un 10-15% de esas ganancias acumuladas en el tiempo se destinen al fondo de pensión. Dos. Número 3. Hay que ser honestos en algo y decir, existe actualmente un poco más de 1 millón de personas que están en alta vulnerabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de la reforma que se apruebe, no se van a ver beneficiados, por una sencilla razón. No logran los 25 años de cotización, por lo tanto, ¿qué más les da? No se van a ver beneficiados. O sea, estas personas que están en los grupos etarios de 40 años hacia arriba, lo más conveniente, ¿verdad?, lo más justo es que se emita un decreto transitorio en donde se les permita la devolución de su ahorro, que puede ser gradual, dependiendo de la gravedad de los casos. Puede ir del 20%, del 25%, 50%, en casos más delicados, del 100% del ahorro final. 4. El artículo 46 de la Constitución habla de la creación de un banco previsional, propiedad de los trabajadores. Dígame usted, si se aprueba una propuesta donde surja un banco previsional en el cual le digan a usted que a partir de tal año usted va a ser dueño de ese banco, por lo tanto recibir dividendos anuales, yo creo que a cualquiera le motiva y además puede ser un buen mecanismo para incentivar a los sectores excluidos a que coticen al sistema, ¿no? Y 5, ¿verdad? Aquí respondo incluso a la otra pregunta, si hay algo dentro de la Asamblea actual en referencia a la reforma. Sí la hay, ya lo dije, la propuesta de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna es una quinta alternativa. Resolvemos el tema. Y está en el expediente 242-2.1-2019, de fecha 3 de octubre del 2019, con iniciativa de ley de Juan José Martel, que en ese entonces aún vivía. Resolvemos el problema de la baja pensión. Y esa es una medida inmediata, efectiva, para poder liberar el estrés que se tiene dentro del mercado laboral de que a esta fecha ya hay 30.000 personas que deberían de estar jubiladas, pero no se van, sencillamente porque no les alcanza la pensión para vivir. Entonces nadie va a firmar una resolución de pensión para irse modificando. Entonces, a partir de ahí, sucede que aplicando eso, podemos mejorar la situación. Entonces, sí hay solución dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el problema? Que los diputados no quieren estirar la mano. O sea, llamarnos, discutir y aprobar. Ahí le andan diciendo algunos, ¿verdad? No, es que ya tenemos en Casa Presidencial una propuesta. E incluso esa propuesta hasta la podemos discutir porque yo la conozco. ¿Ya? Y ver si es cierto o no. Y si es posible, ¿no?, actuarialmente hablando. Eso es todo. Aquí están las respuestas a las inquietudes, a las preguntas que todos y todas, vea usted, han tenido para Patricio Pineda, que ha sido tan gentil con su tiempo, bien ocupadísimo. Ha quedado bastante material más que cubrir acá. Desafortunadamente, Patricio, nos dicen acá inclusive que ya me van a jalar el aire después, porque al parecer nos hemos pasado bastantes minutos, porque siempre nos dan como 5 minutos de gracia, pero creo que nos hemos pasado, Patricio. Mira, ha sido un privilegio tenerte aquí con toda esa información que queda para los archivos de la historia. Aquí nos habló
Solamente cerrar ahí porque estuviste hablando de Medardo González, Norma Guevara, que nos dice aquí Adolfo que que fue torturado, dice, en los 80 y casi fue asesinado por luchar para un mundo mejor. Y hoy tener a estos traidores, a estos contrarrevolucionarios, estos son más peores que la ultraderecha, porque estos nos engañaron por completo. Estos vienen de abajo. Estos vienen de comer 2 tortillas cada 2 días. Y allí nos bloquearon el derecho a comer, el derecho a tener algo digno. No se estaba hablando ni la gran cantidad de dinero. Lo que te dijo Norma Guevara va más allá de una traición. No tiene explicación. Como lo decía Patricio, es que no era de su bolsillo que se lo estaba sacando. Pero también, Patricio, nos dicen, acordémonos que esa banda, así le ponen acá, banda de asaltadores llegaron a eso y a seguir administrando un sistema rapaz, criminal, creador de pobreza y que sigue manteniéndose hoy más vivo que nunca en el país. En esos 10 años de FMLN hubo más neoliberalismo, más privatización en el nombre de la sangre, de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que cayeron para evitar eso. Y hoy nos dices que 2 comandantes guerrilleros le dicen no al aumento de las pensiones. Los asocios públicos privados, APPs, dicen acá, la embajada y Barack Obama obligaron al gobierno del FMLN, le dijeron, ustedes implementen las APPs, que entre paréntesis nos dicen, es una radicalización de la privatización. Gracias a su invitado. Mira qué interesante, Patricio. Te pasamos los micrófonos para que te despidas de esta audiencia, Patricio, y a ver si tenemos una parte 2. Tanto que hay que cubrir. Patricio, adelante. Bueno, con mucho gusto. Ha sido un honor estar aquí con ustedes y compartir información que es muy importante. Y quiero dejar en memoria una cuestión. Ningún político, ningún partido le va a resolver los problemas. Si usted de izquierda, recuerde iniciados emancipatorios de lea mucho a Gramsci, lea mucho a Don Bosco, lea mucho de Capital y se dará cuenta que desde el conocimiento y la conciencia de clase se tiene el arma más poderosa que se llama la unión de la clase obrera, pero la unión verdadera, no por interés ni de, sino de emancipatorio, se cambia cualquier cultura, cualquier sociedad, lo que sea. Ya no sería institucional. Si usted lo va a ver desde la parte liberal, ¿verdad? Usted debe de hacerlo desde la revolución del conocimiento, la revolución intelectual, de la cual hablaban muchos grandes pensadores también liberales, como el caso de Max Weber, ¿verdad? John Locke, ¿verdad? Etcétera, y así podemos discutir, pero que al final de cuentas el punto de llegada es el mismo. Las revoluciones colectivas, los beneficios colectivos, ¿ya? Son los más importantes porque son sostenibles y sustentables. Hay una última propuesta que se me olvidaba decirla, pero lo aprovecho para pedir esta desarrollo. ¿Queremos realmente cambiar nuestra sociedad a través de las naciones? Bien, aquí le parece.
Educación y formación financiera y previsional desde las tempranas edades es la solución. De manera obligatoria en la currícula de estudios públicos y privados, porque si usted le enseña al niño piensa en su vejez, elimina el consumismo, reproduce seres humanos responsables en el manejo de su, un vivero maravilloso de nuevos y mejores empresarios, hace competitivo al país y sobre todo cambia. Esta educación debe ser sostenida en bachillerato y convertida en estudios de nivel mayor o superior. Un abrazo para todos, bendiciones, y estaremos siempre a la hora. Please. Patricio Pineda, con todos ustedes en directo y en vivo. Lo tendremos nuevamente. Saludos a todos y a todas desde su medio RTV FM Internacional.